El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer San Pablo expresaba ese hermoso y maravilloso deseo que tenía en su corazón con una imagen de amor entrañable por la comunidad de Éfeso, y era doblar sus rodillas delante del Padre para que ellos llegaran a conocer y tuvieran una comprensión profunda del amor de Dios manifestado en Cristo. Ni siquiera el deseo lo llevaba a hacer elucubraciones intelectuales o racionales. Ese deseo profundo de que cada uno de ellos conociera y experimentara lo que él ya estaba viviendo en esta tierra y estaba experimentando del amor de Dios, la plenitud de la paz y de la unidad en el corazón, lo llevaba a una cosa más importante: a interceder ante el único que puede dar ese conocimiento, a suplicar al único que puede llevar a todo ser humano al conocimiento de la verdad completa, y es Dios Padre. Hoy le está diciendo a los efesios que mantengan la unidad con el vínculo de la paz. Y con lo único que produce la unidad y produce la paz, que ellos ya lo están viviendo, y es mantener la mirada fija en el Señor, porque solamente hay un solo Señor. Es vivir la fe que les fue predicada, porque solo hay una fe. Es vivir en la fidelidad al bautismo, porque solamente hay un bautismo. Es vivir bajo el impulso del único Espíritu, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, que es el único que establece la unidad, porque no hay otro Espíritu. La única manera de poder experimentar la paz en el corazón es ponernos de acuerdo con el Señor. Y de eso se trata este camino que nosotros estamos recorriendo, que estamos caminando mientras vamos ante el magistrado, mientras vamos ante la justicia divina, mientras vamos después de la muerte al juicio. Porque esa es la dimensión escatológica, espiritual y real con la que Jesús nos trae hoy el Evangelio. Mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario, porque ayer nos advirtió algo muy fuerte el Señor, que en una casa de 5 solamente iban a estar de acuerdo 2 y 3, pero cada uno hacia su lado. 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque es la realidad de la vida humana y cristiana cuando nosotros no basamos el seguimiento de la vida cristiana, cuando no vivimos el sentido profundo de la vida cristiana fundamentados en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, en un mismo Espíritu, en un único Dios que es el Padre de todos. Cuando cada uno se hace la percepción de Dios a su manera, de manera autónoma y subjetiva, no vamos a estar de acuerdo y rompemos la unidad y no vamos a estar de acuerdo con Cristo.
El único fundamento de Cristo en esta tierra fue mostrarnos al Padre. Cuando ya se está despidiendo de sus apóstoles, y no me cansaré de repetir esto, porque es del Evangelio y se sigue repitiendo, el Señor le dice a sus apóstoles: no estén tristes, no se preocupen, crean en Dios y crean también en mí. Ese es el único fundamento para vencer la tristeza, la preocupación, la angustia, en un mundo convulsionado, en una iglesia que está convulsionada y donde hay tanto enredo y tanta confusión, donde unos tiran para un lado, otros para otro, y donde se ve la realidad que nos anunciaba el Señor ayer en el Evangelio: 3 contra 2 y 2 contra 3. La Virgen fue mucho más clara cuando en Akita, Japón, un mensaje aprobado por la Iglesia dijo que el castigo de estos tiempos iba a ser más terrible que el diluvio. Y es que podrán existir cosas más terribles que la inundación de toda la tierra con el agua, como sucedió con el diluvio, que destruyó todo. Solamente se salvaron los que aceptaron y obedecieron y le creyeron a Dios y aceptaron la invitación de Dios de subir al arca. Los que le creyeron a Noé, porque muchos no le creyeron. Y solamente se salvaron esos. El bautismo nos trae una exigencia muy radical a nosotros, y es creer absolutamente en el Señor, creer en el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que además es nuestro Padre, y obedecerle a Él en Cristo. Y podrá existir un castigo más terrible de lo que sucedió en aquel tiempo, cuando el agua inundó toda la tierra. Pues hoy lo estamos viviendo. ¿Podrá haber algo más terrible que 3 días meteorológicos de oscuridad donde el sol no salga? Pues hoy está sucediendo algo más terrible. Hay oscuridad en las conciencias. Y esa es más espantosa. Hay oscuridad en la inteligencia de los hombres, y esa es más espantosa que si el sol no volviera a salir. Porque quien tiene oscuridad en su interior, puede brillar el sol y todo lo ve oscuro. Todo es desánimo, tristeza, sin sentido. ¿Habrá algo más espantoso que esa oscuridad que están viviendo muchos en sus corazones? Benedicto XVI lo profetizó y lo decía de Europa, y él advertía porque era una expansión de oscuridad que se estaba viniendo a través del secularismo, que es la ausencia de Dios en nuestro modo de pensar, de actuar, de vivir. El eclipse de Dios. Y decía que ese eclipse de Dios en la conciencia iba a llevar a la humanidad a una catástrofe. ¿Ustedes creen que quienes defienden hoy el matrimonio igualitario no tienen un eclipse, una oscuridad en su inteligencia? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que puedan defender como racional algo irracional? ¿Cómo es posible que ellos que reclaman tolerancia se vuelven intolerables con quienes no aceptamos eso? Eso solamente le puede suceder a una persona que perdió el juicio. ¿Cómo es posible que los que reclaman justicia para ellos son los más injustos a la hora de juzgar y señalar y condenar a los demás? A eso se le llama eclipse. Y hay gente muy insensata dentro de la iglesia. A ver cuándo aparecen los 3 días de oscuridad. Cuando el vocablo semítico hace referencia al 3, es más terrible que 3 días. ¿Es más terrible que 3 momentos? ¿O es más terrible que 3 horas? Porque el 3 significa una extensión en el tiempo. Me habrás negado 3 veces. Y es que Cristo ya sabía que Pedro no tenía todavía una pureza total en su corazón. Ya lo sabía, lo conocía muy bien.
aquí entre ustedes está quien me va a entregar. Ya Cristo, no crean que fue ahí que lo vio. Cristo sabía cómo era el corazón de Judas con sus comportamientos. Cuando venía y le decía, maestro, tú eres lo más hermoso, lo más maravilloso, pero Cristo sabía que Judas en su corazón no pensaba lo mismo, no deseaba lo mismo que decía con su boca, porque había una incoherencia entre lo que sentía interiormente y lo que hablaba. Ninguno de los apóstoles se llegó a imaginar que Judas era el traidor, por la forma externa en la que Judas se comportaba con el Señor. Si cuando va y lo entrega, va y lo besa. Y cree que con las apariencias va a engañar al Señor. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Habrá algo más terrible que la oscuridad de la conciencia que nos lleva a ser eso que dice Jesús hoy en el Evangelio? Hipócritas. Saben calcular muy bien los signos externos de los tiempos, pero no se dan cuenta de lo que tienen ante ustedes. Y es necesario que nos pongamos de acuerdo con el Señor. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo con el Señor? Creyendo en Él. Creyendo que Él es el único que nos da la paz. Creyendo verdaderamente no con la cabeza ni con la boca, sino con el corazón, con la boca y la cabeza, que solamente en Cristo está la salvación. Ese escrito póstumo que acaba de salir y se lo atribuyen al Papa Benedicto XVI, digo se lo atribuyen porque todavía pues no sabemos si sea, pero dice algo muy cierto, ¿sí? Que él titula el ensayo hablando de la imagen cristiana del hombre, porque denuncia ahí que este humanismo al que hoy se tiende, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia, es un humanismo falso, que no tiene que ver con la realidad del Evangelio. Bueno, y Benedicto XVI sí lo dijo, estando en vida, en una entrevista concedida a su biógrafo oficial, habló de un aparente humanismo. Y por eso hoy la prioridad incluso de muchos en la Iglesia no es Dios. No es el Cristo de naturaleza humana y divina, porque algunos, sin saberlo, ya niegan la humanidad de Cristo, es un Dios. Recuerden que fue una herejía muy fuerte, ¿sí? Entonces la humanidad de Cristo ya no nos sirve como modelo. La humanidad de Cristo ya no nos sirve como criterio. Hay que buscar otro modelo de humanidad entre la gente, ¿sí? Entre el mundo. Y por eso hay que preguntarle al mundo cómo se debe vivir humanamente. Por eso hay que hacer laboratorios especulativos entre personas, cómo debería comportarse el hombre, y cómo debería actuar el hombre, y cómo debería pensar el hombre, y cómo debería amar el hombre, y cómo debería trabajar el hombre, y cómo debería obrar voluntariamente el hombre, y cómo debería actuar libremente el hombre. Eso hizo el eclipse de Dios, desvincularnos de la naturaleza humana del Señor, para que ya Él no fuera nuestro modelo. Y por eso la gente hoy está abocada en una idolatría terrible, porque sus modelos están en esta tierra. No es el Cristo que ascendió con su naturaleza humana y divina a los cielos y está a la diestra del Padre. Él no es del modelo ya. Miren, empezando que hay gente que no conoce ni siquiera el Evangelio. Conoce sí predicaciones, interpretaciones del Evangelio, esas sí se las aprende de memoria. ¿Sí ha estudiado libros? Hay gente que se sabe la suma teológica, sin que no haya sido una atribución buena para la Iglesia, pero no fue plena. Recuerden que los santos solamente
nos dan lo que ellos en sus limitaciones perciben de la infinitud de Dios. Pero hay gente que se sabe todo esto de memoria y no se sabe el Evangelio. Y por eso Cristo les dice a los apóstoles en el discurso de despedida: no estén tristes, no se preocupen, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones para ustedes. Si no, no les habría dicho que me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, estén también vosotros. Y por eso no nos podemos entretener en ninguna otra palabra ni en nada más que en Cristo. Es hacia donde nosotros debemos dirigir nuestra mirada, hacia el Señor. Es hacia donde nosotros debemos dirigir nuestra atención, hacia el Señor, que constantemente se nos está revelando y manifestando. Constantemente. Crean en Dios y crean también en mí. Porque donde yo estoy, quiero que estén también ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Eso nos lo dice el Señor a nosotros. Tomás se asusta y le dice: Señor, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué anda buscando el mundo de hoy? Verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Eucaristía, los sacramentos. En ese escrito póstumo dice que para salir de este falso humanismo hay que encontrar a Cristo en los sacramentos. El único que sana la herida de la confusión que tenemos hoy es Cristo en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Miren, el Señor es tan benevolente, todos los días nos actualiza su presencia, la presencia del Evangelio, aquí está viva, real. Y la gente buscando en otro lado. ¿Cómo no nos va a decir que nos pongamos de acuerdo antes de llegar ante el magistrado si andamos entretenidos en otras cosas? El nivel de... Mire, yo atiendo gente aquí, a veces es espantoso a veces el sufrimiento que está viviendo la gente por la confusión. Y la mayoría de la gente está contaminada. Yo no sé qué es lo que hay en las redes sociales. Gracias a Dios, yo hace muchos años ya solamente lo necesario. Pero el nivel de contaminación es diabólico. La gente anda con opresiones, perturbaciones, por ponerse a ver, Padre, pero son cosas de Dios. No, es que a Dios lo encontramos en los sacramentos. Y está en la Eucaristía. ¿Por qué nos dejamos enredar y entretener? Está en el sagrario, está en la Biblia, está en los salmos, está en el rezo del Santo Rosario, en el corazón de la Virgen. No nos pidieron nada más, la iglesia no nos saturó con nada más. Pero la gente anda llena, o yo no sé, es una oscuridad. Yo no sé por qué a mí, yo cuando vengo al sagrario, a veces de escuchar la gente llego así como convulsionado, porque son unas cosas, y eso todos los días uno escuchando, uno como sacerdote solo escucha cosas malas y ve las cosas buenas que hace el Señor. Y eso es lo que sana como hoy, porque uno, oye, el ser humano es capaz de llegar a esto. Y viene uno al sagrario y el Señor llega con una palabra, lo pacifica a uno en el corazón. Llega uno a la Eucaristía y listo, el Señor lo equilibra y lo establece en una paz. Y uno dice, ¿será que yo estoy tan mal? ¿Será que soy yo el engañado? Porque la gente tiene que estar pegada escuchando predicadores, y si no los escucha, parece que se les acaba el mundo. Si no escuchó a este padre o a este obispo, a este predicador. Eso no es lo que nos pide el Padre del cielo, que escuchemos a su Hijo amado. Y los instrumentos tenemos un deber inmediato, de llevar la gente a los sacramentos. Cuando hay obispos enredando a la gente en otras cosas y no llevándolos a Cristo, cuando hay sacerdotes enredando a la gente en otras cosas
y no llevándolos inmediatamente a Cristo en los sacramentos, cuando hay predicadores enredando a la gente con una cantidad de cosas y no llevándolos inmediatamente a Cristo, quiere decir que para ellos es más importante todo eso que proponen, pero es que es bueno, es comprender la fe desde la razón. Y si la gente no ha experimentado la fe en el corazón, ¿de qué va a dar razón? Primero hay que llegar a una experiencia del amor de Dios para después utilizar la razón y ponerla en servicio de esa experiencia. Uno no llega a la experiencia del amor de Dios a punta de razón, y menos en un tiempo como en el que estamos. El Catecismo y la Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, fueron muy claros. Aunque tenemos acceso al conocimiento de Dios a través de la razón por la creación, es muy limitada la razón por la herida del pecado. Sin una experiencia profunda con el Señor a través de su palabra, la razón se puede entorpecer, creyendo que está divagando en Dios y mentiras que el diablo le está enredando. Nosotros, miren, a pura razón, eso la Iglesia ya lo advirtió, el racionalismo no nos sirve para llegar a experiencias profundas del amor de Dios. Nos sirve para dar razones de lo que ya hemos experimentado en el corazón. Y si alguien no tiene la experiencia del amor de Dios, ¿de qué va a dar razones? El diablo es tan astuto que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles en el cielo, por puro intelecto. La tercera parte. Y la gente se deja enredar de lo que es más racional hoy. Nosotros vamos detrás de Cristo. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Yo en ese bendito confesionario veo llorar así, pero llorar a lágrimas tendidas la gente. Yo apenas les paso la cajita con el pañuelo y me dicen, Padre, usted anda bien preparada. Pues ya sé lo que pasa muchas veces ahí. Porque encuentran al Señor en su corazón, y no por mí, es por el sacramento de la confesión, es Cristo, porque yo les digo, mira, ahorita vamos a empezar un momento muy grande. Yo soy un borrito que se montó el Señor aquí, pero aquí se va a manifestar Él. Y tú y yo vamos a ser espectadores de lo que Él va a hacer acá, yo también. ¿Y eso a mí quién me lo dice? La cabeza. No, me lo dice la fe en el corazón. Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y profesas con tus labios que Dios lo resucitó, serás salvo. Y yo veo al Señor cómo salva. Yo veo eso, cosas que yo soy incapaz de hacer, que un psicólogo es incapaz de hacer, que una medicina es incapaz. Yo veo eso. Yo digo, Señor, aquí está, yo no tengo la menor duda que eres tú. Yo veo en la Eucaristía, aquí mismo ha venido gente que viene a la Eucaristía y allá me esperan afuera para ir a la confesión. Digo, yo jamás, a pesar que soy de un pueblo donde somos bastante recursivos con la boca para vender y para el comercio, jamás llegaría. Yo tuve esa experiencia de que fue vender y tratar de convencer a una persona para que le comprara un artículo y no es tan fácil. Yo trabajaba en accesorios de belleza para mujeres y tenía que bajarles uno toda una estantería con la ilusión de que le iban a comprar, y después de que le hacían bajar a uno 20, 30, 40 artículos, le decían, ahorita vuelvo, ¿sí? No, ni así les lograba convencer uno. Y Cristo, en cuestión de minutos o segundos, convence a una persona. Es la verdad misma. ¿Por qué? Porque es un testimonio tan fuerte que da el Espíritu de Él cuando nos abrimos a Él, que no nos queda la menor duda de que esa paz, ese consuelo, ese amor,
así tan rápido, no pueden venir ni un psicólogo. Vayan a un psicólogo, ¿cuánto camino tiene que hacer a punta de terapias para medio lograr una pequeña estabilidad emocional en la persona? Y los pobres hoy andan tan agotados, hasta enfermos ellos mismos, que los remiten a los psiquiatras porque ya no pueden con la terapia, y los pobres psiquiatras más mal. Y entonces son los pobres psiquiatras recibiendo gente y ellos yendo donde otros psiquiatras para que los mediquen a ellos, a ver. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, pero todo eso es limitado. Cristo no es limitado. Y esa es la fe, la única fe que nosotros debemos vivir, creer en Él, porque el Señor está vivo. Y está vivo en los sacramentos. Si yo, un pobre limitado con todas las deficiencias que tengo, y lo veo en el sacramento de la penitencia. Es que con los ojos humanos uno es incapaz de ver eso. Yo digo, Señor, a mí a veces hasta se me eriza el cuerpo, sí. Cuando Dios dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, yo solamente tengo que obedecerle, levantar mi mano, y Él dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, y mientras yo haciendo, mirando a la gente y llorando, ay, yo lo están sintiendo de verdad. En el nombre del Padre, ¿de cuál Padre? Del único Padre que es Dios. En el nombre del Hijo, del único Redentor que es Jesucristo, el único Mesías y Salvador que se entregó por nuestros pecados, y en el nombre del Espíritu Santo, el único que viene y nos trae esa experiencia del amor al corazón. No nos dejemos enredar. En la Iglesia Católica hay mucha gente enredada y enredando a otros. Y es muy fácil. Ayer San Pablo, fue hermosa esa imagen que él utilizó, y era de verdad: doblo mis rodillas ante el Padre de los cielos para que ustedes lleguen a este conocimiento. Y hoy el Salmo dice: ¿y quién puede llegar a esta experiencia? Porque es que estar en la morada de Dios, en su recinto sacro, significa estar en esta experiencia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto? ¿Cuál es el recinto sacro donde uno experimenta el amor de Dios? El corazón de Jesús. Por eso hoy estamos celebrando esta misa, el corazón de Jesús. Es nuestro refugio seguro. San Bernardo solía decir, cuando el demonio venía a atacarlo, a decirle: tú eres un indigno, un imperfecto, él decía con mucha paz: todo lo que me hace falta me lo atribuyo en el corazón de Jesús, que está lleno de misericordia. Santa Juana de Arco, ahí estaban los inquisidores impulsados por el diablo a decirle: ¿y tú por qué estás tan tranquila? Porque ella tenía la certeza que el Señor le iba a salvar. ¿A ti quién te dice que estás en gracia? Si la iglesia pues no la iglesia, pero algunos miembros de la iglesia, abusando de la autoridad y del poder que tenían, la estaban condenando a la hoguera, porque le estaban diciendo que era una malvada, que era infiel, que era desobediente, que ella estaba pervirtiendo el evangelio, porque fue una niña que nunca estudió, no supo de teología, no tenía doctorados en teología, no estudió en las universidades que ellos estudiaban, no había leído los libros, pero vino Dios y le habló al corazón y le dijo: mira, es esto, así sencillo, ¿sí? Y ella le puso a obedecer todo lo que le decía. Ella la llamaba la voz divina, ¿sí? Lo que la voz divina me dijo, lo hacía, y se ganaba unos problemas por eso, pues hasta el punto que la pusieron en la hoguera. Y ella estaba en una paz, y ellos eran asustados, y dice: ¿y a ti quién te dice que estás en gracia? Miren lo que responde. Dice: si no lo estoy, el que me habla me pondrá en esa gracia. Y si lo estoy, me mantendrá en ella. Tiene toda su esperanza y su confianza puesta en Dios. A ella no le importan los juicios humanos. Si yo no estoy en la gracia y cometí algún error, pues aquí me pongo ante Él y Él me pondrá en esa gracia. Y si lo estoy, pues Él me conservará en ella. Una sola esperanza, una sola fe, porque la fe nos dice eso, que si nosotros creemos en el corazón, en Cristo como nuestro Salvador, y lo profesamos con nuestros labios, seremos salvos.
Eso lo dice la palabra de Dios. Si creemos en Cristo en la Eucaristía y verdaderamente creemos en sus palabras cuando nos dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se entrega por vosotros para el perdón de los pecados. Si lo creemos, nosotros, si lo creemos con el corazón, eso se realiza en nosotros. Pidámosle al Señor que a través de su Espíritu nos dé esta certeza en el corazón de su amor. Es el único poder, la certeza de su amor, que nos saca en paz y nos mantiene en unidad y que salva a la Iglesia, porque no hay nadie más. Él mismo nos está demostrando, Él está dejando, porque Él ve todo, ¿sí? Desde el cielo mira a los hijos de Adán para ver quiénes son los sensatos, ¿sí? Y Él deja, porque Él es Dios, Él tiene el control. Y aquí en la Iglesia todos intentando cambiar la Iglesia a nuestra manera, y Él se ríe, porque la Iglesia solo la transforma Él. Él fue el que la creó. Y el único que la transforma y la santifica y la purifica es Él. La insensatez está precisamente en pensar que es por pericias humanas, así como muchos piensan hoy. Entonces, nosotros creamos esto que dice San Pablo: una sola esperanza. Es Cristo, es nuestra esperanza. Una sola fe que nos lleva a confiar en un único Dios, Padre Todopoderoso. Y un solo Espíritu, que fue el que se nos dio en el bautismo. Y Él siempre nos va a dirigir a Cristo y al Padre. Que la Virgen Santísima nos ayude para que nosotros no nos dejemos entrar en esta tiniebla. Y si estamos en ella, para decirle al Señor que la disipa rapidísimo, porque hay gente que vive ya en esta oscuridad. Vive ya el tercer día de oscuridad y esperando a ver si el sol se oscurece. Lo más espantoso lo viven en sus corazones y en sus conciencias. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de ver con su luz, que nos dé esta certeza de su amor en nuestros corazones, para que en un tiempo en el que el mundo necesita ver la luz de Dios, en cada uno de nosotros, la humanidad desesperada pueda ver que hay antorchas en el mundo que tienen la luz de Cristo y que deben meterse por ese lado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,